En la primera página de Sombras sobre el vidrio esmerilado ya hay, postulado como idea y desarrollado como proceso completo, un registro de verdad perceptiva en su variante bersoniana, la más ordinaria de las que se puedan probar. El presente desemboca retrospectivamente en el pasado que le da sentido. Las cosas ya pasaron. Es un fenómeno universal que puede experimentar cualquiera, incluso la poetisa de Alina Flores, que lo hace en el nivel más raso de la intimidad cotidiana, donde reiteradamente surge la aparición problemática de la palabra ahora. Hasta ella sabe que el presente es en gran parte recuerdo. A falta de contacto directo con los hechos inmediatos, la experiencia es un espejismo que mantiene las distancias con el que quiera reducirlas, un poco al modo resignado de lo que Saer llamó el hombre que vio al hombre que vio al oso. Toda la literatura de Saer es una lucha por acercarse a la realidad material que se aleja y a la que solo puede retenerla el esfuerzo compositivo. Digamos que no hay al principio nada, y que la literatura, de la que nunca sabremos si es algo o no, es lo que puede darle a la realidad una ilusión de existencia. En esa primera página del cuento Sombras sobre el vidrio esmerilado, que es también la primera del libro Unidad del Lugar, empecé a leer a Saer hace más de 30 años, aunque no de la manera en que hoy lo veo bajo la problemática luz de la obra. Nadie entra dos veces a un mismo libro, ni a una misma casa, ni a una misma cama, por lo que sinceramente no sé qué puedo haber visto en ese cuento, más allá de la emoción de hacer contacto con el nombre de un artista nuevo por vía del esnovismo. Lo cierto es que algo más que la novedad de una literatura sin comentarios me catapultó a rastrear sus libros. Tal vez fue su reserva, concentrada en la ausencia resplandeciente de su figura. Era alguien que no estaba en ningún lado. Conseguí el limonero real, choqué contra su entrada de letras mayúsculas y luego caí al interior de la novela atravesando, como entre algodones, ese primer párrafo de 8 líneas en presente del indicativo, que es el modo en el que se cuentan los recuerdos de los sueños y por el que el instante se ramifica en innumerables redes de intensidad. En Me llamo Pichón Garay, uno de los textos breves de argumentos, publicados en La Mayor, se desliza una idea sobre ese tipo de percepción. Garay cuenta en media página la visita que le hizo Carlos Tomatis en París, habla de la temperatura de sus diálogos y de lo que quedó cuando se fue. 2 o 3 días después se fue a Londres, dejándome inmerso en una atmósfera de recuerdos, medios podridos, medios renacidos, medios muertos. Algo había en esa telaraña de recuerdos que recordaba el organismo vivo, el cachorro moribundo que se sacude un poco, todavía caliente, cuando uno lo toca despacito para ver qué pasa con la punta del palo o con el dedo. Después la cosa dejó de fluir y el animal quedó rígido, muerto, hecho exclusivamente de aristas y cartílagos. Esta atmósfera degradante y tendida como trampa es lo que la percepción de Saer deja que se estabilice, digamos que por enfriamiento, para que su escritura cumpla con la parte que le toca, el control artístico de la actividad orgánica. En noviembre de 1989 entrevisté a Saer para el diario Sur. Cuando se enteró de que era propiedad del Partido Comunista, comenzó a pronunciar compulsivamente la palabra misterio y a preguntarme si la publicación de esa palabra podía provocar algún cisma en la cúpula del PC. Sin nombrarlo, habló de Menem. El gobierno nacional no está acechado por la cefalía porque el ridículo es inocuo, pero el ridículo puede terminar en tragedia. El carnaval puede terminar en masacre. Apagaba un cigarrillo y se abrió los pulmones regándolos con un saque de broncodilatador. El título de la entrevista fue una frase suya que baja del arte de narrar. Uno crea la lengua con las reglas de su pasión. Recién ahora veo debatirse las fuerzas interiores del formalismo saeriano, creado con las astillas que uno recibe. Las reglas y la pasión, voluntad y razón, es decir, forma, continente, contra aquello que lo desborda. Aquí el estilo, entendido como un conjunto de elementos que constituyen la singularidad de una obra, es fundamental, dice Saer, y da como ejemplo el estilo de Proust, donde se reúnen los temas que trata, los personajes de los que se ocupa, y no solamente la corrección de su escritura. Para Saer, el estilo es un sistema. ¿Pero un sistema de quién? Justamente en el mundo de Guermantes, donde el estilo se manifiesta como la tradición de lo impropio. Es en el mundo de Guermantes donde el estilo se manifiesta como la tradición de lo impropio. Allí los individuos Guermantes son una comunidad de imitadores dividida entre los que imitan mal y los que imitan bien, y sus mitades están unidas por un mismo libreto en el que se ha traspapelado la soberanía personal. El estilo, al que también podemos darle el nombre genérico de antepasado, se deduce de la obra de Proust como lo que hace escuela, un control remoto, a veces invisible, que opera en la sala de máquinas de la forma. Mientras leía Saer, con devoción edípica,
La voz secreta del lector más retobado que hay en mí se preguntaba cuál era el origen de su seriedad política, del control impresionante que le daba a sus novelas la terminación exterior de una unidad sellada, de la integración milagrosa de sus circuitos interiores y del estilo definido de su prosa de 2 velocidades. La alta, para narrar con paso fluido el curso de la historia, y la baja decreciente. Saer nunca avanzaba tanto como cuando se detenía, para romper la acción con el suspenso lírico que brota de la incertidumbre. Todos elementos de un régimen artístico que desde un principio planteó la existencia de la literatura como la de un problema sin solución. El núcleo de este problema es el recuerdo. En Recuerdos, otro de los breves textos de argumentos, dice Saer: una narración podría estructurarse mediante una simple juxtaposición de recuerdos. Harían falta para eso lectores sin ilusión, lectores que de tanto leer narraciones realistas que les cuentan una historia del principio al fin, como si sus autores poseyeran las leyes del recuerdo y de la existencia, aspirasen a un poco más de realidad. La nueva narración, hecha a base de puros recuerdos, no tendría principio ni fin. Se trataría más bien de una narración circular, y la posición del narrador sería semejante a la del niño, que sobre el caballo de la calecita trata de agarrar a cada vuelta los aros de acero de la sortija. La carrera de sortija es una lotería que se juega con el cuerpo, montando una bestia artificial. Si Saer pide lectores sin ilusión, es para que no aspiren a otra cosa que no sea apenas un poco más de la realidad que hay, de la realidad que ven, de la realidad en la que están. Las condiciones tienden a expandir la proliferación del pesimismo a la hora de nombrar, una bandera wittgensteiniana que Saer hizo flamear con resignación porque nunca fue fácil para él la conquista de lo que le gustaba llamar el universo conocido. Es que, como dijo Proust, bastante competente en narrar la morfología de la fugacidad, los errores de óptica que se producen en el espacio también se producen en el tiempo. El enloquecimiento de la percepción por acción o omisión de ese repertorio de espejismos, mal llamado óptica, es lo que Saer intenta controlar apenas por encima de la desilusión. En pocos escritores puede verse con tanta nitidez el drama de la impotencia literaria. Opacidad, negrura, incertidumbre, pesor, son los bosques en los que Saer se interna impulsado por la desconfianza que ve alzarse entre los vínculos frágiles, a veces nulos, que conectan la realidad material con la escritura. En él, como en Le Conte de Lisle, se advierte la necesidad de la solidez, aunque fuese algo maciza, por reacción contra una literatura que ya no hueca, por lo menos muy ligera, en la que se insinuaban muchos intersticios y muchos vacíos. La frase de Proust puede valer para describir la conducta formal de Saer, que es también política. Recordemos que a las novelas del siglo XIX y a su descendencia les consideró productos de mercado. Aunque sea un comentario sobre Flaubert, el que, dicho sea de paso, su biógrafo, Herbert Lotman, jura que las últimas palabras que pronunció en su vida fueron "veo turbio". Para Proust, las palabras que Flaubert acomodaba, y sobre todo reacomodaba en su escritura, eran materiales pesados trasladados en excavadoras. Sorpresivamente, veo ahora salir a Saer de su régimen estilístico en el sentido integral, en el que consideraba el estilo de Proust, el estilo como mundo, para caer del lado de Flaubert, es decir, de la escritura como experiencia de misión, entrega y sacrificio, exitosamente referida por Barthes como el circuito de Sísifo, donde la piedra se cae más veces de la que se puede levantar, y por el propio Flaubert como lo atroz. En su número 67 de abril de 1987, el borde inferior de la revista El Porteño enlaza una serie de palabras heterogéneas: Fellini, Saer, David Libet, Charo López, novelas porno. El link Saer nos lleva a un artículo de César Aira, pero no nos llamen al 911. Saer al borde del fiasco, en el que aplica su maldad un poco zombie del modo en que la ejercía Borges cuando se hacía el boludo. Es el año en el que unos meses más tarde Aira va a responder a la encuesta de la revista Humor sobre cuáles fueron las novelas más importantes de la literatura argentina, votando por 3 novelistas más que por 3 libros: Arlt, Puig y Saer. Pero en su artículo se nota que no sabe muy bien qué hacer con el escritor que encarna su antimateria, al que le da un estatus de escolar aplicado y le cuestiona la seriedad. El texto es muy agresivo y define preventivamente, tal vez con algo de temor, el nuevo campo de combate de la literatura argentina, en el que muchas de las cosas que van a suceder pasarán entre Saer y Aira. Aira, que ya empieza a mover el pesado tren de una obra que le deberá mucho a la genialidad y a la inercia de esa genialidad, cuenta las costillas de Saer recordando que El limonero real le llevó 9 años, El entenado 2 y Glosa 4. No tiene mucho sentido medir a los escritores por los que les lleva a escribir sus libros. Se agitan preocupaciones de just in time, que es mejor dejarlas regresar a la cultura del capital de riesgo,
que es el lugar de donde vienen. Además pueden ocurrir accidentes. Stendhal tardó 53 días en escribir La Cartuja de Parma. Eso es ser un novelista. ¿Quién lo dijo? Roberto Bolaño, el antagonista literario de Aira, aunque ambos están unidos por la misma hada protectora, que es Patti Smith. Cuando lo entrevisté en 1989, Saer no se quedó atrás y aceptó la fricción, aunque sin mucho entusiasmo. Bajamos por el ascensor desde la oficina que la editorial Alianza tenía en la calle Corrientes junto a Alberto Díaz. Fumaban como escuerzos franceses. Para devolverles un poco el humo que me estaba matando, le pregunté a Saer si había leído Aira. Me dijo que había intentado leer La Luz Argentina, pero que le había encontrado, creo que se le había dado a Beatriz Arlo, se le había dicho leerlo. Tengo ese recuerdo vago. Pero que le había encontrado muchos errores, no dijo de qué tipo. Le recordé en mi rol de joven idólatra que Aira era un escritor que se jactaba de no corregir. Ah, claro, ahora entiendo, me dijo con una sonrisa triunfal. Saer apostó todo a ajustar la percepción del universo, lo que se deja ver y lo que la imaginación infiere de lo que se deja ver, en todas sus variantes escópicas. Para él la literatura es una organización de los fenómenos dispersos, profundos, distantes, sin la cual no hay presencia narrativa del mundo. Una diferencia sustancial con los propósitos literarios de Aira y de Borges, con quien Aira comparte la misma matriz especulativa, que apuntan al reemplazo de una percepción sensible del mundo por medio de instrumentos menos directos que la experiencia de contemplación y sus ramificaciones. Para Saer, escribir consiste en saber mirar y en saber esperar el instante de extracción de aquella materia que la literatura realista del siglo XIX se conforma con plastificar al nivel de la superficie. Ver es un acto de suspensión. Todo se puede ver, las bacterias, el Aconcagua, las constelaciones flameando en la oscuridad, y todo se puede contar si se le concede a la mirada un territorio de duración. No hay nada más aeriano que la versión de Psicosis de Hitchcock estirada por Douglas Gordon en 1993, que dura 24 horas porque transcurre a una velocidad de 2 cuadros por segundo. Pero Douglas es apenas una mitad de Saer, cuyo abstract de obra es el de la representación del instante por la eternidad y el de la eternidad por el instante. La literatura de Saer inspira el aspecto técnico de su estilo en la tecnología visual. Es una cinegrafía metafísica. Yo creo que Saer es el escritor sobre el que más han influido los recursos del cine, no la historia del cine, que eso pudo haber influido sobre Puig, los recursos, incluso la tecnología. Digamos que su escritura necesita de una mirada sobrehumana para saldar la pobreza de los modestos equipos de percepción con que nos ha dotado la naturaleza. Saber ver es aprender a ver el mundo en sus niveles de invisibilidad, allí donde posiblemente anida la sustancia de la que está hecho. Volví a ver a Saer 2 veces más, en una fiesta del Planeta donde se aisló y no paró de comer, y en La Plata, donde tomó varios whiskies, dialogó con Esteban López Brusa y despotricó contra Bioy Casares porque una vez dijo que había que escribir como se le escribe una novia. Eso no tiene ningún sentido, dijo Saer, a menos que nuestra novia se llame Virginia Woolf. Pero el recuerdo que no se va de mí, es el del primer encuentro donde, además de lo que ya conté, me dijo: todo lugar es un Aleph, mundo y texto son imprescindibles entre sí, y de ese modo se dibuja la distinción. En el arte no son los conceptos los que importan, sino las formas. Acá me quedé sin papel. Y una autodefinición que todavía me llega con la gracia del hombre curtido en asado, con la que la dijo entre risas: todavía soy vanguardista. La lectura de una gran obra es un circuito de muchas vueltas dadas a diferentes velocidades. La última nos trajo los cuadernos de trabajo, imponentes máquinas ideológicas que sostienen retrospectivamente la misión de un escritor que no puede asumir la época antiliteraria que le tocó sino a costa de despreciarla. Y La Grande, una novela abierta a la duración del porvenir y posiblemente su mejor libro. Aún iluminada por los resplandores terminales del tiempo recobrado, a La Grande le faltan esas 20 páginas no escritas, lo que le da la forma de un puente que todavía no ha unido sus costas. Hay una belleza volátil en los ambientes fluviales de siempre que la historia restaura para beneficio de sus personajes regresivos y la sospecha de un Saer blando, conmovido por la oscuridad que se avecina. Todo habrá concluido, pero sin que sepan bien por qué, a ellos les parecerá inconcluso. En esa categoría, lo inconcluso, el río que se corta, lo que le da a la obra de Saer una posibilidad de desvío. Es el río que se corta lo que le da... en esa categoría, lo inconcluso, el río que se corta, es esa categoría lo que le da a la obra de Saer una posibilidad de desvío.
Por supuesto que Saer muere antes de concluirla, lo que no impide sospechar de su parte una nueva tentación formal. Me inclino a pensar que tanto en la salud como en la enfermedad, en Saer empezaba a tallar, sin posibilidad de retroceso, el spleen del novelista que ha elegido como objeto de sus desventuras el universo y sus alrededores. La experiencia europea de Gutiérrez, una de las estrellas de la novela, se ha basado en el consumo de lo superfluo. Lo sabe cuando regresa de un modo bastante explícito a algo que no es otra cosa que su naturaleza. Pero así como varios personajes de La Grande están de vuelta, también lo está la literatura de Saer luego de cruzar enormes extensiones de incertidumbre. ¿Qué es lo que se puede decir después de semejante viaje? No mucho, en todo caso resumir todas sus vicisitudes a la contemplación de un colibrí que de la nada aparece para representar la dimensión trágica de la belleza. El ser entero del mundo parece concentrarse en unos minutos en una de sus partes, alada y vistosa, y sin embargo, a pesar de su prestigio, toda la energía que saca con el pico de la flor amarilla se consume en el momento mismo de ser obtenida. Como si todos los libros de Saer, todos los años en los que los escribió y todo el pasado, el de él y el de todos, regresaran de donde salieron para desembocar en un punto de máxima concentración de sentido, lo que emerge en esas páginas majestuosas del final de La Grande es la vida como situación desesperante. Esa es la verdadera coda del libro y hay que imaginarla en función del modo en que se mece la incertidumbre saeriana. La literatura es útil y es inútil. Escribir tiene y no tiene sentido. El universo es legible e ilegible, es claro y es oscuro. Todo puede discutirse, menos la conclusión generalista y fatal que alude a los recuerdos del futuro como hechos concretos. En cada cosa que aparece porque sí, a la luz del día, ya ha empezado a obrar la catástrofe vertiginosa o lenta destinada a abolirla. Provincia de Santa Fe.